Buenas noches. Bienvenidos a la línea del miedo. Buenas noches. En esta ocasión vamos a tocar un tema sobre una leyenda muy conocida. ¿Realmente existe la Llorona? Para esto tenemos a nuestro primer invitado para contarnos su historia. Buenas noches, bienvenido, Waldo. Hola, buenas noches, Nomi. Gracias por invitarme. Creo que todos en algún momento han escuchado alguna historia sobre la Llorona, así es que te escuchamos, Waldo. Bien, les voy a contar una historia que sucedió en Matehuala, San Luis Potosí. ¿Esto te pasó a ti? Sí, Noemi, esto me sucedió junto con mis primos cuando fuimos a vacacionar a casa de mi abuela. En ese entonces teníamos alrededor de 11, 12 años. Fuimos a la feria del pueblo y al regresar pues ya había parado la lluvia. Entramos a la casa de mi abuela, normal. En ese entonces dormíamos en la cocina porque había mucha gente. Teníamos un colchón, si mal no recuerdo, y pues ahí nos dormíamos 3 personas. Estábamos hablando precisamente sobre la Llorona, y estábamos discutiendo sobre si existía o no existía. Y justo cuando terminamos de hablar sobre la Llorona, volteamos hacia la ventana y estaba una lechuza parada sobre el árbol que daba hacia la ventana. Y pues obviamente nos asustamos porque pues no sabíamos qué era o quién era. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, no estaba ya la lechuza, y a lo lejos empezaban a escuchar los lamentos de la Llorona. ¿Y estabas nada más tú y tus primos o había alguien más escuchando? Sí, solo estábamos mis primos y yo. Te digo, al momento que estaba los lamentos, pensábamos que era imaginación de nosotros. Entonces se dejaron de escuchar los lamentos, y mi abuela acostumbraba a dejar los cubiertos y varias cosas de la cocina sobre la mesa. Y justo cuando dejó de escucharse los lamentos, empezaron como a levantar los cubiertos, como a azotarlos sobre la mesa. Y mientras escuchaban los cubiertos, en la puerta de atrás se escuchaban golpes, pero eran golpes como de desesperados. Entonces pues ahí fue cuando nos asustamos. O sea, y los 3 los escuchaban. Sí, o sea, ya toda la gente ahí de la casa donde estaba mi abuela, wow, ya estaban todos dormidos. Okay. Entonces, pues lo único que hicimos fue correr hacia las escaleras y quedarnos en el cuarto de mis tías, y ahí nos dormimos en el piso. Y entonces, cuando uno de mis primos se queda dormido, seguíamos platicando, pues mi otro primo y yo, y era como que, oye, ¿sí escuchaste eso? Sí, o sea, no fue como que alguien me lo contó. Realmente los 3 lo vivimos, los 3 lo escuchamos. Y en ese entonces, cuando estábamos en esas pláticas, se empezaron a escuchar pasos sobre las escaleras. Wow. Entonces yo me empecé a agitar. Y mi otro primo me decía, tranquilízate, no pasa nada. Y cuando se dejaron de escuchar los pasos sobre las escaleras,
se escuchaba como si estuvieran bailando en la placa de la casa. Ay, qué miedo. Y solo eran, o sea, no eran, dijeras tú, 2 pasos, no, o sea, eran varias personas arriba. Entonces volteamos hacia la ventana que estaba en el cuarto y alcanzamos a ver una figura, la puedo describir como con vestido blanco y era de cabello negro. Wow. Entonces, pues ahí ya no supimos qué hacer más que empezar a rezar lo que no sabíamos realmente. Entonces empezamos a rezar y a pedir que se fuera, ¿verdad? Lo que estuviera ahí. Y al poco tiempo, no sé cuánto fue, a mí se me hizo eterno, se empezaron a alejar los pasos, y incluso había como hasta risas. Y ya se empezaron a alejar cuando empezamos a rezar, así a rezar. Entonces, sí fue una experiencia muy traumante para la edad que teníamos. Entonces, sí estuvo un poco atemorizante esa experiencia. Qué interesante, porque recordamos que nos habías dicho que tenías 11 años. Sí, yo tenía 11 años. ¿Y tus primos tenían la misma edad o había alguien más grande? Teníamos la misma edad los 3 y no había un adulto que presenciara lo que estábamos viviendo. Entonces, a lo mejor nos van a catalogar de locos o que ya teníamos sueño o algo parecido, pero fue una experiencia muy 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 real, porque pues realmente no era como que tuviéramos miedo a algo, a la Llorona o alguna cosa así, pero sí nos pasó por la mente que la Llorona sí era real en ese momento. Ok, y al día siguiente preguntaron si alguien más había escuchado. Sí, bueno, salimos a jugar fútbol ahí con los compañeros y con los amigos de ahí del vecindario, y empezamos a comentar la historia que nos pasó, y nos dijeron que los pasos que habíamos escuchado en las escaleras no eran de la Llorona, eran de Leti. ¿Y quién es Leti? Nos contaron la historia de Leti, que era una mujer, la pintan una mujer muy guapa, que ella se dirigía pues a un evento, a un baile. Era una persona que vivía ahí, o sea, ahí en el pueblo. No sé si realmente vivía ahí en el pueblo, pero yo creo que pasaba por ahí porque pues digo, está el arroyo a unos 200 metros de la casa de mi abuela, y ella se dirigía hacia su evento. Okay. Entonces, en ese arroyo hay un árbol muy grande. Entonces nos cuentan la historia que cuando ella iba pasando por ese árbol, a ella la sorprenden y la golpean y la violan. Cuando recupera el conocimiento Leti, ella se va caminando hacia el andador donde está la casa de mi abuela, y en la historia cuentan que en ese andador fue donde fallece Leti. Ok. Entonces ya se había escuchado anteriormente, o sea, ya más gente la había escuchado. Sí, los vecinos de ahí del andador ya habían escuchado la historia de Leti, y por eso mismo ya la conocían. Y cuando ustedes lo contaron, supieron que era Leti. Sí, ya cuando nos contaron la historia, ya fue cuando dijimos, entonces no fue la Llorona, o sí fue la Llorona, pero estaba también Leti. O sea, fueron 2 historias
que pasaron en ese mismo momento y realmente nos quedamos muy sorprendidos. Ok, esto pasó hace 20 años. Ahorita, ¿cuál es tu opinión? ¿Sigues creyendo que es real o que se lo imaginaron? Mira, Noemi, no creo que haya sido producto de nuestra imaginación, porque al momento de nosotros contar la historia con los amigos del vecindario, eh, estaban de acuerdo en que sí existía la Llorona por el caso de que estaba lloviendo en ese tiempo, y estaban de acuerdo también en los pasos que escuchamos en las escaleras. Entonces no fue producto de nuestra imaginación, sino también los vecinos o nuestros amigos de ahí del vecindario también habrían imaginado lo que nosotros vivimos, y ya serían alrededor de 15 personas más. Ok, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación y a tu público por escuchar esta historia. Esta es una historia más sobre La Llorona. ¿Alguno de ustedes ha tenido un suceso parecido? Si es así, los invito a dar me gusta, a seguirme y a dejar su historia en la caja de comentarios. Buenas noches.